Domingo 14 de diciembre del año 25, los saludamos con el amor del Señor a cada uno de ustedes. Hoy día la lectura es una lectura muy especial, Mateo 1, 18, 25. Dice nacimiento de Jesucristo, pero ahí todavía no nacía Jesús. Estamos hablando ahí de un conflicto, de un conflicto muy tremendo, si ustedes se fijan. Es un conflicto de pareja, en donde rápidamente el narrador nos cuenta la historia desde el punto de vista de José. Eh, Creo que es importante darnos cuenta que no siempre uno siempre dice, oye, en el pasado se daban estas cosas, ahora no se dan así. Y todo tiempo se daban cosas terribles. Y lo que vamos a ver ahora, si le quitamos la parte angelical y divina, es algo tremendo, tremendo. José tendría que haber dejado a María. Si estuviéramos en el tiempo de ahora, tendría que haberla dejado porque lo engañó, estaba esperando guagua y él se iba a casar con una mujer virgen, más encima en una sociedad tan estricta y machista como la hebrea. Esta es una situación que incluso hasta podríamos decir, si alguno fuera un poquito más apegado a las leyes, daba para apedrearla y lapidarla y darle muerte. Y bueno, y ahí entonces el narrador nos pone en contexto. Vamos a orar al Señor para que el Señor bendiga esta palabra en el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias por esta palabra que nos llega unos días antes de Navidad, en donde nos pone en contexto toda la tremenda situación y la historia que tú tuviste que vivir antes de llegar a este mundo. Te damos gracias, Señor, por todos los acontecimientos y por la obediencia de todos los que participaron en esta historia. Y te damos gracias porque tú eres el Dios de la historia y sobre lo que tú promulgas no hay nada ni nadie que pueda eh, realizar alguna acción contraria. Y te damos gracias por eso. Bien, vamos a seguir con nuestra meditación del día de hoy. Comenzamos en Mateo 1:18 y dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes de juntarse, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es decir, que José y María, según el texto del versículo 18, jamás habían estado juntos. O sea, no habían mantenido ningún tipo de relación sexual. Estaban prometidos en matrimonio, pero no habían consumado el matrimonio. Y eso el autor nos lo hace saber explícitamente. Y nos dice que cuando esto estaba ocurriendo, María había concebido, es decir, que estaba esperando un bebé, y habla acá de que estaba concebida por el Espíritu Santo. Y inmediatamente en el 19 nos hace ver que José, el futuro marido de María, el marido dice que hizo marido, le dan acá una característica. Era un hombre justo y no quería ensuciar su nombre. Es decir, cuando se da cuenta de esto, seguramente María le dice, oye, ¿sabes qué? Me pasa esto. Y le tiene que haber contado la historia del ángel que va y la anunciación y todo eso. Pero aquí hay dos cosas. Podemos creer o podemos no creer. Y parece que José eligió el camino de no creer, porque junto según lo que dice acá el versículo 19, José, un hombre justo, no quería
infamarla, quiso dejarla secretamente. Es decir, para no dañar su honra, prefirió, decidió él en su corazón dejarla secretamente. Es decir, dejar todos los preparativos para la boda. Imagínense el día de hoy, pues, arrendamos el local, que vamos a ir a hacer el evento, dejamos pagada la cena, a lo mejor un DJ, si tenemos más plata contratamos un grupo de música en vivo, eh, todos los bebestibles, todo quedó ahí. Y mejor dejar todo esto ahí y desaparecer en forma, muy, muy delicada, lo dice la palabra ahí, para no infamarla, quiso dejarla secretamente. Esta es una decisión que toma José. El autor, Mateo, lo está hablando desde el punto de vista de José. Ya, para que Mateo supiera lo que iba a pasar o lo que estaba pensando José, es muy probable es que lo haya entrevistado. ¿Y usted qué pensó? Pucha, sabes que yo pensé en que eh, en un principio yo pensé que ella me había engañado y mejor la voy a dejar. Y para no dañarla y no hacer más grande este problema, mejor me voy calladito y que nadie sepa nada. Y eso, y eso el autor lo deja súper claro, súper claro. Después en el 20 nos vuelve a reiterar que esta idea que tenía eh, no solamente era una idea, sino ya era una decisión tomada. Y dice, y pensando él en esto en el 20, y pensando él en esto, ¿qué es esto? La decisión de dejarla. He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí se parte el relato, porque hasta el momento es un relato humano, un relato eh, lleno de miedo, lleno de desconfianza, también lleno de tratar de hacer el menos daño posible ante esta situación. Y, y aquí el autor nos parte el relato y um, nos saca de este contexto tan humano y nos pone en este contexto divino. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo el Señor le habla a José mediante un sueño? Un sueño en donde el Señor se le aparece y le dice, no tengas miedo, es decir, no dudes. Cuando uno tiene miedo, generalmente el miedo viene con varias emociones más. El miedo no es solo, el miedo tiene que ver con el terror, el miedo tiene que ver con, no es, con la duda a ejecutar. Yo no ejecuto una acción porque tengo la idea de que al ejecutarla todo va a fallar y por lo tanto yo no quiero equivocarme y no quiero hacer cosas que no sean correctas. En este caso, cuando el ángel le dice al Señor, a José, no tengas miedo, tiene que ver con, no es que no sea cobarde, sino que no dudes en lo que estás pensando, en ese pensamiento de dejarla, de salir arrancando, de dejar esto hasta ahí nomás y de como él decía, dejarla huir y salir despacito, calladito. Esa situación es la que el ángel le, le señala a José como el error más grande de su vida. No hagas eso, ni se te ocurra, no tengas miedo. Generalmente el miedo también nos paraliza. No solamente el miedo nos hace tener dudas en ejecutar, nos paraliza,
nos hace a veces no pensar bien las cosas. Y cuando José tiene ese sueño, bueno, también el espíritu, dice, el hijo que venía era del Espíritu Santo y le da instrucciones sobre ese hijo, como si fuera el hijo propio. Y porque en la costumbre judía, el que ponía el nombre era el padre. Entonces, recién creo que el día miércoles estuvimos hablando de Emanuel en, en el, en la reflexión bíblica del día miércoles. Si ustedes escuchan el video, el nombre de Emanuel, el significado tan profundo que tiene. Y, y- y el ángel le dice, mira, no tengas duda de ese niño, no tengas dudas de lo que va a pasar, no tengas dudas de quién es ese niño, porque no es engendrado por hombre. Y le propone el nombre para que él también participe, así como María participó como una actor principal, también él tome protagonismo y le da el nombre para que él también, cuando nazca el niño, él diga el nombre del niño. A veces, a veces cuando en la vida tenemos dudas, no sabemos ni eso, ni siquiera qué dirección, qué nombre vamos a ponerle a esta situación. Y el Señor, en este caso, le entrega a José eh, hasta el nombre y le dice, y dará luz y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús? Porque salvará a su pueblo sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Estamos hablando acá del profeta Isaías, cuando dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, como lo decíamos el miércoles pasado, Emanuel. Contexto histórico aquí. Es importante no saltárselo. Estamos hablando de que siempre que hay un compromiso matrimonial que era legal y era vinculante entre María y José, habían estas consideraciones. Una mujer tenía que ser virgen, no tenía que haber conocido otro hombre, y todas estas cosas nunca se cumplieron. Eh, eh, María llega al matrimonio antes de casarse y ya estaba esperando este bebé, ya estaban ellos ya casi comprometidos, estaban comprometidos, pero José en algún momento duda, porque aquí hay un dilema social y religioso muy profundo, como les contaba. Aquí también hay un concepto de justicia muy profundo en José. Lo dice en el versículo 19, un hombre que era justo. Y también aquí tenemos la intervención divina. El ángel que se aparece en un sueño, yo creo que era la única manera de cambiar la historia de este momento. Si no hubiera sido por el ángel, José toma la decisión, porque lo vemos en el versículo 18 y 19 y parte del 20, que ya él ya había pensado cuál era la salida más justa para él. A veces nosotros también pensamos en la vida, esta es la salida más justa para esta situación, y no dejamos que el Señor tome el control de las cosas. Tal vez con una palabra, con la recomendación de un amigo, tal vez con la lectura devocional de la mañana, el Señor nos aclara las cosas de otra manera. En este caso fue un sueño en donde el ángel no solamente le pide que no tenga miedo, sino también le da la certeza que ese hijo tenía que llamarse de una manera y no de otra. El mandato, y ni siquiera era un ruego del ángel, era un mandato. No temas en recibir a María tu mujer. Y aquí vamos a hablar de algo súper importante y que es la base de esta prédica, de estos versículos.
que José, adivinen, ¿cuál es la característica más importante de José? Y una de las cuales nosotros a veces carecemos. Obediente. Exacto, la obediencia, la obediencia. Pese a todas las circunstancias, fíjense, si ustedes vivieran esto que le pasó a María en el día de hoy, ¿qué pasaría si tu hijo te dice, papá, estoy a punto de casarme y la niña con la que estoy por casarme está esperando guagua de otra persona? ¿Qué harían ustedes? El padre lo aconsejaría que se retirara de ahí, por papá. Le diría yo. Salga nomás, salga del Salga ahí. escenario, sálgase de ahí, sálgase lo Exactamente. más rápido posible. Tome sus cositas y váyase de ahí. Esa niña no es para usted. Mm. Y eso lo estamos hablando ahora, con toda la apertura moral que tenemos en esta sociedad, donde acá todos pesan lo mismo. Antes la mujer en la sociedad hebrea no pesaba lo mismo. Era más terrible, No, sí. no, pues si era para lapidarla. Sí. Ustedes no se imaginan esto, pero es tremendo. Si lo pusiéramos en un contexto así, si ahora es tremendo y ustedes me están diciendo, no, yo le diría a mi hijo que se fuera y no, esa niña no era, nunca fue para él. No, salga, agarra sus cositas y se va. Y imagínense en ese tiempo. Y esto lo pongo en contexto. ¿Saben por qué? Porque la obediencia de José para ese tiempo es inmensa. La obediencia para este tiempo de José tiene el mismo peso moral que en ese tiempo, que en el tiempo donde ocurrieron los hechos. No temas de recibir a esa mujer. ¿Y cuál es el contexto? ¿Sabes qué? Si tú quieres ser padre de ese hijo, ponle este nombre. El ángel le ordena llamarlo Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque iba a salvar a su Para el pueblo pueblo. de sus pecados. El cumplimiento de la profecía en Isaías 7:14, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, eso es en el versículo casi terminando en el 23. Eso es crucial, porque esta gente ya se conocía la Torá, se conocía el Antiguo Testamento, parte del Antiguo Testamento completito. Entonces, el mandato, y conecta este mandato a esta profecía, le dice, es que tú no estás viviendo en cualquier momento, tú no estás aceptando a cualquier mujer. Este es el contexto, José. Y José iba en sexta y bajó a tercera. Bajó 3 cambios por ahí. Bajó 3 cambios y dijo, no puedo seguir con lo que estoy haciendo. ¿Cuántas veces en tu vida te ha pasado lo mismo? No puedo seguir así, estoy mal. Y Mateo subraya el nacimiento virginal de Jesús, porque José no conoció a María, es decir, no consumó su matrimonio hasta después que nació el hijo, este hijo Jesús. Y en eso el autor completa este nacimiento de Jesús, que todavía no es el nacimiento, es el backstage, podríamos decirlo, de lo que estamos viviendo. El backstage. ¿Se dan cuenta lo tremendo que fue llegar al momento del nacimiento de Jesús? Estuvo lleno de vicisitudes, lleno de problemas, lleno de situaciones que de una u otra manera hubiera sido mejor no concretarlo, salir arrancando. Pero José fue obediente. Y eso quiero yo hoy día rescatar en esta palabra, la obediencia. Tenemos que ser obedientes. A veces las situaciones no encajan, de ninguna manera encajan. Pero el Señor nos pide principalmente obediencia. Y obediencia a la palabra también.
porque ahí con Isaías, y concebirá la Virgen, concebirá un hijo, y todo coincidía. ¿Cómo no darnos cuenta? ¿Cómo tener la cabeza tan cerrada para no darnos cuenta? Y eso es lo que yo quiero que oremos hoy día y se lo entreguemos al Señor para terminar esta reflexión. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Te damos la gracia también por la vida de José, Señor, un hombre humilde, Señor, Señor. un hombre sincero, Señor, un hombre justo, como dice la palabra, pero un hombre también apegado a la palabra, Señor, temeroso de ti, Señor, que cumplió, que honró a María, a pesar de que todas las situaciones estaban en contra, que, que todo lo que pasaba era todo lo contrario a lo que tenía que pasar. Y tú, Señor, yo sé que eres un Dios, Señor, a veces que, que, que usa estas situaciones, eres un Dios de lo absurdo, Señor. A veces uno dice, no, si esto es lo lógico, pero tú Eran locura. transformas, Señor, transformas todo, Señor, transforma esto que era una locura el día de ayer, hace 2000 años era una locura, y si lo transformamos al día de hoy, también es una locura. Pero tú Sí, quieres, Señor. Señor, que nosotros no abramos nuestra mente y seamos como José, obedientes, Señor, obediente a tu palabra, aunque todo me diga que no es así. Te damos gracias, Señor, por esta palabra del día de hoy que tú nos has traído para prepararnos para este nacimiento, Señor, para prepararnos para tu venida, Señor. Y te damos gracias por eso. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mi hermano y arraiga, Señor, esta palabra en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.